Son muchas las mujeres en el mundo que pretenden amarrar a una pareja usando a un hijo como forma de chantaje. Sin embargo, como podrán ver al acompañarnos hasta el final de este video, esta mujer fue capaz de armar un entramado de mentiras y manipulación pocas veces visto, llegando a extremos impensables para mantener su farsa. Veamos qué tramó esta mujer. Esta historia se desarrolla en España, exactamente en la ciudad de Telde, ubicada al este de la isla de Gran Canaria, en la provincia española de Las Palmas. Un hombre llamado Daniel Isidoro Ceballos Gil, de 30 años, quien vivía con su pareja, Cira María Quevedo Núñez, de 33 años. Increíblemente, pese al enorme impacto que tuvo este caso en la localidad y el país en general, los medios informativos no reseñaron prácticamente nada de lo que fue la vida temprana de estas dos personas. Apenas se sabe que Cira nació el 16 de septiembre de 1983 en Las Palmas de Gran Canaria. Tenía dos hijos de relaciones anteriores, uno de 16 años y el menor de 6 años. En el año 2015, para aquel momento, Daniel estaba divorciado de su esposa. Para colmo de males, desempleado. Como no tenía ningún ingreso, se encontraba viviendo en casa de su madre, de quien solo ha trascendido que se llamaba María Jesús. Además de procurar conseguir trabajo, el hombre hacía poco más en aquel momento. Así, convirtió en parte de su rutina el hecho de salir a correr cada tarde a un parque de la ciudad. Fue ahí donde más de una oportunidad pudo ver a Cira, quien casualmente acudía al mismo parque para sacar a pasear a su hijo menor. Y como probablemente ese puede ser el inicio de una nueva amistad, la mujer le contó que ella era funcionaria de la Policía Nacional, pero que en aquel momento se encontraba de licencia porque durante un operativo había sido fuertemente golpeada por unos traficantes rumanos. Este fue el inicio de una relación que evolucionó muy rápido y más pronto que tarde, Cira estaba viviendo en la casa materna de su nueva pareja. Se sabe que su pequeño de 6 años vivía con ella, aunque no había referencia de si el mayor también, pero posiblemente no, pues ella había presentado a su primogénito como un sobrino y no como su hijo. Según recordó María Jesús, la madre de Daniel, en una entrevista posteriormente, ella había estado sufriendo algunos problemas de salud, por lo que requirió de ser hospitalizada durante un tiempo. De acuerdo con el relato de María Jesús, estuvieron viviendo en su casa unos 6 meses y con el pasar del tiempo, al parecer comenzaron a tener ciertos problemas, pero parecía que las cosas se estaban arreglando, puesto que en octubre de 2015, la pareja anunció que se mudaría. Según le dijeron, la madre de Cira le brindó apoyo para pagarle el alquiler en un apartamento del barrio de San Gregorio de Telde. Y esa no fue la única noticia que le dieron. Por si fuera poco, anunciaron que Cira estaba embarazada nada más y nada menos que de gemelos y que ya tenía casi 4 meses de gestación. Los siguientes meses fueron como sucede en cualquier embarazo deseado. Cada vez que María Jesús cobraba sus ingresos, salía con Cira a comprar ropa, biberones, pañales, en fin, todo lo que cualquier mujer que espera un bebé prepara para estar lista cuando llegue la criatura, y en este caso era por partida doble. Cira era una mujer con cierto sobrepeso, y como era de esperarse, durante los meses de gestación, su vientre aumentó. En el mes de febrero de 2016, ya faltando pocos días para el 28, la fecha planificada para el parto de los gemelos, un hecho causó una verdadera crisis para Daniel, pues un día salió de su casa y fue a buscar el auto donde lo había dejado estacionado, pero no lo encontró. Que le robaran el vehículo cuando faltaban pocos días para que sus hijos nacieran fue una tragedia, y de más está decir de que se dirigió a la policía para formular una denuncia. De pronto, María Jesús recibió una noticia que la dejó helada. Su hijo, Cira y los gemelos se encontraban en Madrid. María Jesús comenzó a llamar a Daniel desesperada para saber qué ocurría, pero él jamás le contestaba el teléfono. Las respuestas tardaban en llegar, eran siempre escritas, y en ellas le decían que debían comunicarse solo por mensajería de texto. Según los pocos mensajes que recibía la angustiada abuela, los bebés tuvieron problemas al nacer, y particularmente uno de ellos se encontraba en una muy mala condición con problemas cardíacos. María Jesús llegó a recibir fotos de los pequeños en el hospital, y uno de ellos parecía estar algo así como en terapia intensiva con tubos y válvulas entrando y saliendo de su diminuta humanidad. También recibió solicitudes de su hijo para que mandara dinero. Decía que los niños estaban hospitalizados, pero él y Cira tenían que quedarse en un hostal y las cosas en Madrid eran mucho más costosas que en Telda, por lo que casi no tenían ni con qué comer. La familia de Daniel hizo lo imposible para ayudar.
A nadie le sobraba el dinero, pero con esfuerzo lograron reunir 415 euros y se los propiciaron a la pareja para que pudieran sobrellevar la triste situación. Las semanas posteriores fueron un completo drama para los allegados al joven. Cada vez escribía menos y jamás atendía las llamadas. María Jesús vivió con el alma en vilo, siempre a la espera de los mensajes, pero un día, hacia finales del mes de mayo, el timbre de su casa sonó, y cuando abrió la puerta, se encontró con un par de oficiales de la policía que querían hablar con ella. En la conversación le preguntaron dónde estaba su hijo, y ella contó la historia que conocía. Su hijo y su pareja habían tenido gemelos con problemas de salud y se habían trasladado a Madrid para que los pequeños recibieran un tratamiento especializado. En ese momento, los funcionarios le mostraron a María Jesús unas fotografías en las que se podía ver unos tatuajes. Le preguntaron si los reconocía y de inmediato ella dijo que eran tatuajes de Daniel. Desconcertada, la mujer preguntó por qué estaba mostrando esas fotos y la expresión en el rostro de los policías fue más que elocuente. En ese momento, María Jesús supo que su hijo había fallecido. Todo había empezado el 13 de mayo, cuando un hombre llamó a las autoridades para denunciar que acababa de ver un gran bidón de plástico flotando en las orillas del mar, en la zona baja del conocido Paseo de las Canteras, entre las playas de Puntilla y el Confital en Las Palmas de Gran Canarias, y que otros lugareños le habían dicho que a su lado se encontraba un cuerpo sin vida. Funcionarios policiales se dirigieron al lugar mencionado por el denunciante, pero al llegar vieron que no podían hacer nada. Fue así como más tarde acudieron miembros del cuerpo de bomberos y especialistas en operaciones acuáticas de la Guardia Civil. Fueron ellos quienes tras arduas labores lograron sacar del agua el cuerpo que se encontraba en avanzado estado de descomposición. También llevaron a la orilla el enorme bidón donde había estado el cadáver. Todo fue trasladado a la sede de medicina legal para iniciar las averiguaciones. Estos primeros intentos fracasaron y las autoridades echaron mano a recursos de solicitar ayuda al público y los tatuajes fueron difundidos a través de los medios de comunicación locales y redes sociales. Esta medida rindió frutos, pues una mujer reconoció las imágenes y las identificó como pertenecientes a un amigo suyo y dijo dónde residía su madre. Fue así como los oficiales llegaron hasta María Jesús. Si bien este era el primer paso, no resolvía para nada la interrogante de cómo había terminado Daniel en ese estado. Obviamente, siguiendo la información suministrada por la madre de la víctima, el siguiente paso era localizar a Cira y a sus hijos. Los investigadores creyeron que se trataría de una tarea relativamente sencilla, tomando en cuenta que los pequeños se habían encontrado internados en un centro hospitalario de Madrid. Pensaban que una revisión a los registros del sistema de salud público les daría información que necesitaban, pero sorpresivamente, la policía no encontró ningún registro de las hospitalizaciones en el que aparecieran los nombres de los pequeños y sus padres, ni en Madrid, ni en ningún otro centro médico incluido en los que debieron haber llegado al mundo. Con el pasar de los días, se dieron a conocer los resultados de los estudios forenses practicados al cuerpo de Daniel, y quedaba en cuenta que su deceso había sido producido por una causa violenta. Según los documentos oficiales del fallecimiento, había sido producto de un traumatismo craneal acompañado de una fuerte hemorragia, lo que había desencadenado un shock hipovolémico, que se produce cuando la pérdida de sangre es tan grande que el corazón no tiene suficiente líquido para bombear al cuerpo. Además, el examen forense reveló algo aún más determinante, y es que el cuerpo de Daniel presentaba 3 importantes heridas punzocortantes en el torso y otros cortes que podían ser definidos como heridas defensivas. Calcularon que su muerte debió haberse producido entre el 24 de febrero y el 6 de marzo del 2016. Partiendo de la primera fecha posible, los detectives buscaron las últimas acciones realizadas por Daniel por esos días y pronto encontraron la denuncia que había formulado ante la policía por el robo de su vehículo. También vieron un oficio que daba cuenta de un hecho bastante llamativo, y es que las autoridades le informaron que el auto no había sido robado, sino que aparecía como vendido a un hombre por la cantidad de 500.000 euros. Al mismo tiempo, fueron vistas las actividades bancarias de la pareja. Se notó que hubo varios movimientos a través de cajeros electrónicos, siempre por bajos montos. Para sorpresa de todos, el último de esos movimientos fue registrado poco tiempo atrás en una terminal situada en Asturias, una comunidad autónoma ubicada al noreste de España, a unos 450 kilómetros de Madrid y a más de 2.000 kilómetros de Gran Canaria. Finalmente, el 13 de septiembre de 2016, en un esfuerzo conjunto de varias policías y autoridades nacionales, Cira fue detenida en una vivienda en la localidad de Covera, en Asturias, donde convivía con otro hombre que no tenía ni la más mínima información de lo que había hecho la mujer, y a quien Cira le dijo que trabajaba como una aeromoza de la aerolínea.
Al principio, la mujer trató de negar todo y dijo que Daniel estaba en Madrid. Los oficiales, para demostrarle que no podía seguir mintiendo, recurrieron a mostrarle la foto del cuerpo del hombre tras ser recuperado del mar. Normalmente, se podría esperar que la reacción de la mujer fuera de sorpresa, pero lejos de todo eso, al ver la foto ni se inmutó. Por supuesto, los bebés no estaban con ella porque el embarazo de gemelos nunca existió. Fue una mentira más de Cira. Un par de días más tarde, Cira fue presentada ante el juzgado de instrucción segundo del Telde, acusada por la muerte de su expareja. Ella aceptó que estuvo involucrada en el deceso, pero afirmó que se había tratado de un accidente. En el año 2019, cuando faltaban un par de meses para el juicio, las autoridades informaron que se habían realizado la reconstrucción de los hechos, con la propia Cira al frente para ese momento. Ya la detenida había implicado a otra mujer en el hecho, su amiga Vicenta Sirvent. La detenida relató que Daniel se enfureció y le empujó contra un ropero, lo que dio origen a un forcejeo entre ambos, en el que incluso afirmó que su pareja le había dado una patada para ponerle más drama a su historia. Dijo que en ese momento apareció su hijo menor con ánimo de defenderla, pero Daniel se volvió contra el chico y le dio una fuerte palmada. Agregó que en ese momento ella empezó a empujar al hombre, que perdió el equilibrio, cayó de espaldas y golpeó su cabeza con un escalón de acceso al baño. Y desde ahí no se movió más. Cira afirmó que vio salir sangre, pero que no sabía si era del cuello o de la cabeza del hombre, y en ese momento agarró a su hijo y se fue de la casa. La explicación sonaba posible, pero no justificaba las 3 heridas penetrantes que correspondían al uso de un arma blanca. Para eso, Cira no tenía explicación, y Daniel nunca llegó a saber que los supuestos gemelos que estaban esperando tampoco existían. Continuando con su historia, contó que le pidió a Vicenta que le ayudara y entre las dos introdujeron el cuerpo en el recipiente con absoluta frialdad. Afirmó que la tarea no fue fácil porque aunque las manos estaban un poco tiesas, el resto del cadáver se mantenía flexible. Tumbaron el bidón de lado e introdujeron primero las piernas y luego levantaron el recipiente, con lo que el cuerpo quedó completamente dentro. Una vez cerrada la tapa, la mujer aseguró con cinta adhesiva industrial y afirmó que lo cubrió con bolsas de plástico dejándolo en la casa. Luego se comunicó con otro hombre que tenía una camioneta para que le ayudara a trasladar el contenedor. En este punto, los relatos periodísticos tienen ciertas variaciones, pero tomando en cuenta los puntos concordantes de la historia, el bidón pasó por varios lugares, entre ellos la casa del padre de Cira, luego la casa de una amiga y finalmente la residencia de Vicenta, donde habría sido colocado en la azotea. Lo cierto es que al final, con ayuda de Vicenta y a plena luz del día, ambas mujeres sacaron el macabro recipiente de plástico cargándolo por todo el paseo costero hasta llegar a una zona frecuentada por pescadores que tenían una escalera que daba acceso a las rocas que bordeaban la playa de Confital. Cira pasó los siguientes 3 años en detención preventiva, hasta que comenzando julio de 2019 se dio inicio al juicio en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canarias, donde un jurado decidiría su destino. En un principio, Cira llegó a juicio acusada de homicidio, estafa y apropiación indebida. En el mismo proceso, Vicenta sería juzgada por encubrimiento. Alrededor de unos 20 testigos desfilaron por la sala de audiencias durante una semana. Algunos de ellos contaron sus versiones sobre lo sucedido con Daniel y sus experiencias con la acusada también. Según se reveló en el proceso antes de la historia de los gemelos, la mujer ya había inventado otra gestión y luego dijo que sufrió una pérdida espontánea. Sin embargo, con los supuestos mellizos dejó avanzar demasiado la farsa y al ver que estaba envuelta en su propio enredo, decidió terminar con la vida de Daniel. También subió al estrado la ex esposa de Daniel, con quien estuvo casado durante 12 años, y aseguró que él era un buen hombre, jamás fue celoso o violento, y descartó que pudiese haber sido agresivo con la acusada. Finalmente, una semana después de conocerse la decisión del jurado, la juez Pilar Parejo también notificó su decisión de condenar a Cira María Quevedo Núñez a 24 años de prisión por el cargo de asesinato con alevosía y agravante de parentesco, más 2 años por estafa al vender el auto de Daniel y 2 años más por la estafa continuada con los padres de la víctima. En total, tendría que permanecer 28 años tras las rejas. Adicionalmente, el juez dictó una medida accesoria prohibiendo a la condenada acercarse al municipio en el que vivían los padres de la víctima durante 30 años. También dictaminó que Cira debía pagar una multa por el delito de apropiación indebida y una indemnización de 120.000 euros a cada uno de los padres de Daniel. Y es así como terminó este escalofriante caso.
con muchas mentiras, manipulación, estafa y destruyendo la vida de una madre. No te olvides de dejar tu like y tu suscripción, activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de lo que se suba al canal. Nos vemos en un próximo video.